33. Es el segundo de los libros de los profetas. Versículos del 14 al 16. Mirad que vienen días, oráculo de Yahvé, en que confirmaré la buena palabra que dije a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella sazón haré brotar para David un germen justo y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días estará a salvo Judá y Jerusalén vivirá en seguro, y así se la llamará Yahvé, justicia nuestra, o Yahvé Tzidkenu. De ahí viene el título de Dios, de Yahvé Tzidkenu, que es Yahvé, justicia nuestra. El versículo 17 agrega, y debemos leerlo hasta el 17, pues así dice Yahvé, no le faltará a David quien se siente en el trono de la casa de Israel. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de los tiempos del Mesías. El profeta Jeremías vivió muchos años antes de Jesús, muchos años antes de Jesús. Al menos unos 700 años antes. Y entonces está diciendo aquí, no, miren, ¿cuánto tiempo es 700 años? Pónganse a pensar que recién vamos a cumplir dentro de algunos años 200 años de independencia. Recién vamos a cumplir 200 años. Así que imagínense cuánto es 700 años. Es casi 3 veces nuestro tiempo de independencia, ¿no? Entonces, unos 700 años antes del nacimiento del Mesías de Jesús, está anunciándose aquí los tiempos del Mesías, el profeta. Fíjense, vienen días, dice, mirad qué días vienen, oráculo Yahvé. Oráculo significa, esto es un anuncio, esto es una palabra de profecía. En que confirmaré la buena palabra que dije a la casa de Israel y a la casa de Judá. Él va a confirmar una buena palabra que ha dado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y en aquellos días, o sea, en los tiempos en que va a confirmar esta buena palabra, y en aquella sazón haré brotar para David un germen justo. Está hablando ahora del descendiente de David. Va a brotar de David un germen justo. Este es el descendiente de David, un descendiente justo. Y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Este es el Mesías. Son los signos y profecía de los tiempos de la primera venida del Mesías. Y en aquellos días estará a salvo Judá y Jerusalén vivirá en seguro. Y así se la llamará Yahvé, justicia nuestra. Ahora el último versículo que hemos leído, el versículo 16, ya no está hablando del tiempo de la primera venida del Mesías. Está hablando del tiempo de la segunda venida del Mesías, de cuando vendrá Jesús por segunda vez. Sin embargo, están aquí seguidos, tanto los versículos que hablan de la primera como de la segunda. Parece como que están yuxtapuestos uno encima del otro. Pero solamente por el espíritu de revelación y de sabiduría, que es el Espíritu Santo, nosotros podemos distinguir cuando se refiere a la primera o a la segunda venida de Jesús. Aún no ha venido por segunda vez. Cuando Jesús venga, Él establecerá su reino milenial en la tierra. Se acabarán todos los reinos y todas las opresiones que hay en la tierra. Y todos los tiranos que hay en la tierra. Porque esos son los opresores que oprimen a los pueblos, con su orgullo y su soberbia, y su vanidad y su ego. El tiempo milenial de Cristo es un tiempo en que Cristo regirá y impondrá paz sobre el mundo, y su régimen será un régimen por 1000 años en que gobernará la tierra, y la tierra en esos 1000 años conocerá lo que es la paz y vivir en armonía y vivir bajo el reinado de Cristo.
Sin embargo, aun cuando es el reinado de Cristo Jesús, un reinado de justicia y de paz, dice su palabra que Él regirá al mundo con vara de hierro. Quiere decir que la justicia de Dios se impondrá en el mundo por fin, ¿no? Y entonces todo aquel que va en contra de la justicia será arrojado fuego, ¿no? Entonces eso es lo que va a suceder, y va a empezar primero con el anticristo, porque cuando Él venga, Él mismo será quien derrote con el soplo de su boca al anticristo. Nadie, ningún humano podrá derrotar al anticristo. Se erigirá como el Señor del mundo. Y cuando esté haciendo la guerra a los santos de Dios en Israel, allí de improviso será la segunda venida de Jesús. Descenderá de los cielos y su pie tocará el monte de los olivos. Y cuando su pie toque el monte de los olivos, se partirá en dos. Y un río surgirá que atravesará hasta Jerusalén. Ese río de agua viva es el río que trae aguas de sanidad. Y entonces Jesús, como Rey de Reyes y Señor de Señores, Él derrotará al anticristo personalmente y al falso profeta, y encadenará a Satanás, y los tres irán al lago de fuego, que es el lugar que está preparado para Él y sus ángeles desde toda la eternidad, ¿no? Será arrojado a la Gehenna, al lago de fuego, ¿no? Al infierno, que es el lugar donde estará encadenado Satanás, y por eso ya no habrá más daño ni maldad en la tierra. Y en este tiempo empezará el milenio de Cristo, el reinado de Cristo. Y a ese reinado de Cristo es que se refiere aquel versículo donde dice que el Cordero pasará junto con el león, ¿no? Y que el niño jugará con el áspid, ¿no? Porque el áspid ya no hará daño, ni el león tampoco. Y entonces ese es el tiempo del reinado milenial de Cristo. Pero ese está por venir todavía. Primero estamos en los tiempos que están antes del reinado de Cristo. Hay algunas profecías que hablan más adelante, en otro momento voy a hablar acerca de esto, que probablemente es una posibilidad, no es una afirmación categórica. Es una posibilidad que el anticristo provenga de Alemania, porque Alemania es el único país que ha tenido 3 reinados. El último reinado es el de Adolfo Hitler, por eso que se llamaba su régimen el Tercer Reich. Reich en alemán significa reino. Entonces, él ha instaurado el tercer reino, y la palabra de Dios nos habla acerca de una nación que habrá tenido 3 reyes de insolencia, y que el cuarto cuerno, que es más pequeño que los anteriores 3, los echará por tierra a los 3, o sea, los superará y despuntará, pero será soberbio y altanero, ¿no? Y ese es el anticristo que habla la palabra acerca de él. Y todas las circunstancias que hoy en día vemos en el mundo es una preparación para el gobierno del anticristo, ¿no? Ya se está empezando a germinar la persecución contra los cristianos. Nos persiguen ya en diferentes partes del mundo por nuestra fe. En Oriente han empezado con ISIS a perseguirnos y matarnos, el tiempo de los mártires. Miles de cristianos asesinados en los regímenes que son sostenidos por ISIS, o donde ISIS ha tomado poder. El único país que se ha levantado contra ISIS para combatirlo en Siria es Rusia, porque ahora Rusia mentiras y engaños. Entonces estamos hablando de estos días en que en la palabra encontramos una profecía cumplida ya en la primera venida de Jesús y una profecía que estará para cumplirse en la segunda venida de Jesús. En aquellos días estará a salvo Judá. Aún no está a salvo Judá. La semana pasada los palestinos empezaron a disparar misiles contra ciudades de Israel. Israel nunca empieza la guerra, Israel solo se defiende. ¿Y qué tiene que hacer? Claro, tiene que defenderse, pues.
Si los otros nos están atacando, ¿qué vamos a hacer? No vamos a quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? Tiene que defenderse. Pero en la prensa nunca salen que Israel se defiende. Siempre dicen, él es el abusivo. Y los otros son los que inician todos los ataques. Y entonces nunca dicen, los palestinos inician los ataques. Los otros solo se están defendiendo. Bueno, tienen buenas armas para defenderse, pero se están defendiendo, no están atacando, ellos nunca atacan. Porque la consigna de los palestinos, que son musulmanes, los palestinos son musulmanes, de religión musulmana. La consigna de ellos es acabar con Israel. No. Ahora, los palestinos vinieron después del año 100 a ocupar esas tierras, no es de ellos. El Imperio Romano, cuando expulsó a los judíos, a los israelitas, de su territorio, de su nación, de Israel, los expulsó en el año 100 porque se sublevaron por segunda vez, en el año 70 y en el año 100. En el año 100 los expulsaron de las tierras, ningún judío se podía quedar en su tierra. Entonces los romanos, al ya no existir la nación de Israel, la desaparecieron de un plumazo al emperador. Al desaparecer la nación de Israel, a ese territorio le dieron un nuevo nombre, los romanos. ¿Qué nombre? Palestina. Y entonces los árabes, descendientes de los cananeos, hivitas, jabuseos, todos esos pueblos contrarios y enemigos de Israel, ¿no?, de los cuales vienen los samaritanos, todos ellos tomaron la tierra de Israel. Y es por eso que ellos dicen que eso es de ellos, pero no es de ellos, es de Israel. Dios le dio a Abraham y a sus descendientes esa tierra para siempre. Territorio. Y en ese territorio tenían que tomar asiento las 12 tribus de Israel y establecerse. 11 porque la 12ª tribu de Israel es la tribu sacerdotal, la tribu de Leví. Ellos no tendrían territorio, ellos no tendrían tierras. La tribu sacerdotal está separada para hacer al servicio de Dios, como los ministros hoy en día. Y es por eso que todo Israel tenía que entregar sus diezmos. José les ha hablado de los diezmos. Es para el mantenimiento de aquellos que Dios ha llamado a su servicio a tiempo completo. Toda la tribu de Israel, de Leví, los levitas, eran los que tenían que encargarse del culto divino. Y ellos no tenían territorio, ni tierras, cada familia de ellos. ¿De qué vivían? Dios había destinado para que ellos se dediquen exclusivamente a las cosas sagradas. Entonces ellos vivirían de los diezmos que Dios entregaría, que el pueblo entregaría a Dios. Y es por eso que hoy en día en una iglesia bíblica tenemos el mismo modelo, porque Dios no ha cambiado. Entonces eso es lo que Dios estableció en su pueblo. Y esa es la tierra de Israel que pertenece a Israel. Pero por no obedecer ellos a Dios, cuando Dios les dijo que los exterminen y no los exterminaron, entonces Dios los castigó y les dijo, estarán en medio de ustedes como avispas. ¿Y ustedes tienen avispas en su casa? Yo tengo avispas en mi terraza. Por lo menos desde que estoy viviendo en mi casa, que es desde que se construyó la casa, unas 1000 veces hemos destruido el nido de las avispas. Y otras 1000 veces vienen y las construyen en el mismo lugar. Por más que le meto baigón, ¿no? Y está en el lavadero de la terraza, justo en la esquina, allá abajo, debajo del lavadero. Y ahí vienen y hacen, ¿no? Y entonces cada vez que salgo a colgar la ropa, están por ahí dando vueltas algunas avispas, ¿no? Digo, ya otra vez están armándome nido. Y entonces yo, muy inteligentemente, espero que llegue la noche y subo con el baigón cuando están durmiendo. Y entonces las aniquilo con baigón. Experto en aniquilamiento. Y después al día siguiente rompo sus nidos y barro todo eso, pero y después otra vez, después de un tiempo, otra vez están viniendo a poner nidos allí.
Claro, no son las mismas avispas porque no resucitan, ¿no? Pero yo no sé por qué vienen, ¿no? Voy a aprender el idioma avispero para escribirles ahí. Aquí mueren todas las avispas. Haz tu nido en otra casa. Y entonces, no me fastidian, no me pican, no me molestan, pero así pone el ejemplo Dios, que por haberle desobedecido, ellos, los givitas, jebuseos, ananeos y todos los demás ramoneos que hay, ellos estarían atormentando a Israel por no haber obedecido a Dios. Y hasta el día de hoy, eso es lo que sucede, eso es lo que son los palestinos. De repente están muy bien, tranquilos así, y suenan las alarmas en todas las ciudades de Israel. A correr a los refugios subterráneos, nos están atacando. ¿Quién nos les ataca? Los palestinos. ¿De dónde los ataca? De 100 kilómetros afuera, ¿no? Del Valle de Víctor, del Valle de Bajes, más o menos. Están disparándoles misiles a ellos. En cualquier momento. Y después se van a la prensa internacional y se hacen las víctimas. Ay, nosotros somos las víctimas, ¿no? Y en el mundo entero hacen creer que ellos son las víctimas y que los judíos son los abusivos. No es un abusivo aquel que se defiende, ¿no? Si tú tienes un vecino que viene y a cada rato te está tirando cosas a tu casa, tú pasas por ahí y te tira una piedra, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que te siga tirando o vas a defenderte? ¿No? Y si eres padre de familia, ¿vas a dejar que a tu esposa y a tus hijos los maltraten así o vas a defenderlos? Es lógico que se van a tener que defender, pues. Ese es el problema allá en Tierra Santa. O si alguna vez van de peregrinación a Tierra Santa, rueguen para que no haya atentados mientras están ustedes paseando por esos lugares. Como bien en Israel. Por eso que no está cumplido, porque dicen, aquellos días estará a salvo Judá, y Jerusalén vivirá en seguro. Ahora no es seguro. Entonces no es de estos tiempos. Ese versículo aún no se ha cumplido, el versículo 16. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando Jesús vuelva por segunda vez y instaure su reino milenial, allí se cumplirá este versículo 16. Pero el versículo 14 y 15 ya se cumplió en Jesús. Así que pongan en sus Biblias ahí anotado, profecía de Jesús, primera venida, versículos 14 y 15. Segunda venida, versículos 16 y 17. Y dice versículo 17, porque también habla de la segunda venida, en el versículo 17 también es una palabra sobre el milenio. Pues así dice Yahvé, no le faltará a David quien se siente en el trono de la casa de Israel. No le faltará. Quien se siente en el trono de la casa de Israel. ¿Quién es aquel descendiente de David que es el Rey de Reyes? Jesucristo. Es lo que el domingo pasado hemos celebrado. La fiesta de Cristo Rey, con la cual se cierra un año cristiano, un año litúrgico. Entonces, estamos hoy día celebrando Año Nuevo cristiano. Es primer domingo de un nuevo año. ¡Feliz año! Ustedes celebran solo el Año Nuevo mundano y no el cristiano que es hoy día, ¿no? Entonces hoy día hay que ser pachanga, porque hoy día es Año Nuevo para nosotros. Está empezando el año litúrgico, empieza primer domingo Adviento, empieza el Año Nuevo. Muy bien, entonces hemos concluido el domingo pasado con la fiesta de Cristo Rey. ¿Por qué el último domingo del año litúrgico, o sea el año cristiano, se celebra a Cristo Rey? Porque recordamos que Él va a venir, cuando vuelva, va a venir como Rey. No va a nacer en un pueblo y va a ser una persona común y corriente y luego se va a hacer famoso, ¿no? Y luego va a ser yo soy Jesús, ¿no? No. El que va a hacer eso es el anticristo. Cuando Jesús vuelva, Él va a venir del cielo, con todo su poder y toda su gloria. Y todo ojo, dice la Escritura, le verá. Todo ojo le verá. Porque habrán 3 días de oscuridad en la tierra, y entonces, cuando haya tinieblas sobre la tierra, habrá tal terror que nunca antes habido. Y si no se cortaran esos días, dice la Escritura, nadie se salvaría. Así que lo que está por venir es lo más horrendo, lo más terrible, lo más horroroso que pueden imaginarse, que ni siquiera se imaginan, ni siquiera en Hollywood se han llegado a imaginar cómo va a ser. Me acuerdo que hace unos años vino una película que hablaba, ¿te acuerdas cuál era? Una película que hablaba de algo así. Habían algunos elementos bíblicos acerca de la segunda venida de Jesús.
Pero era no de la venida exactamente, sino de los acontecimientos anteriores, ¿no? Y se ve allí cómo la humanidad es castigada por los demonios, porque así dice la Escritura que va a suceder, ¿no? Y había un hermano que tenía miedo. ¿Por qué tienes miedo? Le digo. ¿Por qué? Porque es tibio, pues. Hasta ahora es tibio, ¿no? Solo cuando tiene problemas se acerca a Dios. Después se olvida de Dios. Digo, ¿por qué tienes miedo? Ay, porque sé que eso va a suceder. Sí, pues. Pero tienen miedo los tibios. Los que no tienen una fe firme ni viven firmemente. Porque de eso se trata. Lo que va a suceder, y ahí se ve en la última escena, se ve cómo se levantan en un campamento, están bautizando cristianos, gente que se convierte, y de repente se levantan los demonios y empiezan a salir. Y dice la Escritura, serán como si fueran plagas de langostas, ¿no? Pero son demonios, que serán como plagas de langostas, que se levantarán para herir a los pobladores de la tierra. Y entonces será el tiempo en que los hombres buscarán morir de tanto dolor y sufrimiento y no podrán morir. La palabra dice textualmente, la muerte huirá de ellos, de los humanos. Y la gente querrá morir porque no quieren seguir viviendo en esos horrores. Eso les pasa a los tibios, eso les va a pasar a los tibios, o sea, les va a tocar experimentar a los tibios. Como ustedes no son tibios, ¿no? Son calientes, entonces no se preocupen. Pero aquellos que son tibios ya saben cuál es su destino, ¿no? Todas las plagas les tocará vivirlas y pagar con sangre su falta de fidelidad. Por eso, hermano, no hay que ser tibio, o frío o caliente, porque tibio te vomite el Señor de su boca, dice en el Apocalipsis. Bueno, entonces estamos viendo estos días. Ay, pastor, ¿no que eran tiempos de gozo? Sí, pues de gozo, pero tampoco podemos negar lo que va a venir. Y el tiempo de Adviento nos da lecturas acerca de lo que está por venir. Muy bien, entonces aquí vemos 2 versículos que nos hablan de la primera venida del Mesías y 2 versículos que nos hablan de la segunda venida del Mesías, del tiempo del milenio. Ok, muy bien, hermanos míos. Ahora voy a pedirles que vengan conmigo a 1 de Tesalonicenses 3. 1 de Tesalonicenses 3. Aquí vamos a ver un poco más de lo que estaba hablando. No vayan a pensar alguien, no, pastor se anda inventando cosas, nos mete cuentos siempre. ¿Cuántas veces ya nos ha dicho, ya está por venir? Y no pasa nada, pasa todo el año y no pasa nada. Me acuerdo de un hermano que llegaba el 2012 y entonces como había el terror, el 2012, que se acaba el calendario maya y entonces se acaba la tierra, y empezó a asistir a la iglesia justo el año 2012, por si acaso, ¿no? Pero llegaba el fin del 2012 y ya no volvió hasta ahora, ¿no? A Dios nadie puede engañarlo. Si viene por si acaso, no viene de corazón sincero, a Dios nadie lo puede engañar, igualito se queda. ¿Ya están? 1 Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a ir desde el versículo 12. Ya. 3 del 12. En cuanto a vosotros, que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos por otros, con otros, y en el amor para con todos, como es nuestro amor para con vosotros. ¿Qué es lo que nos dice aquí en el versículo 12? Lo primero. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Ahí repitan todos el versículo 12. 1, 2, 3. Ahora voy a pedir a todos que lean en voz alta. 1, 2, 3, lean el 13. Para que se consoliden vuestros corazones con santidad irreprochable. Por eso que es el amor de Dios, no es
No es el amor cuchicuchi de somos patas, somos amigos, somos yuntas, somos comadres. No, no. Es el amor de Dios, para que se consoliden vuestros corazones con santidad irreprochable ante Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Qué santos de nosotros, de aquí de Buenas Nuevas, están ya? De pronto en toda la humanidad, millones de personas van a desaparecer y entonces va a venir un caos sobre la humanidad entera. Porque si el piloto de un avión es cristiano, ¿quién va a manejar el avión? ¿Qué va a pasar con el avión? Si el piloto de una combi, el chofer de una combi es cristiano en ese momento y está llevando el bus en la avenida, ¿qué va a pasar con ese bus? Porque él se va. ¿Y qué va a pasar con el bus? Imagínense todo un caos en todos lados, en todo el mundo, al mismo tiempo. Eso es lo que va a suceder y por eso es que el anticristo va a tomar el poder. Ahora, según mis estudios, el anticristo va a venir de Alemania, porque ya les expliqué antes. Voy a darles las citas la próxima semana. Ya les expliqué algo. Tengo mis razones de por qué pienso que el anticristo vendrá de Alemania. Entonces un día, no sé si con José o con otra persona, estábamos examinando un poco estas citas, y porque habla que el gran dragón que saldrá del mar es la Unión Europea, pero actualmente la Unión Europea tiene 25 miembros, menos uno que ya se fue, Inglaterra. Pero este gran dragón que habla, la escritura que es el Imperio Romano renacido, tiene 10 cabezas. ¿No? 10 cabezas, son 10 naciones, perdón, 7 cabezas y 10 coronas. 7 cabezas y 10 coronas. Las 7 cabezas ya existen. Es el G7. Son las 7 naciones más poderosas del mundo y actualmente se reúnen todos los años. Se llama el G7. Si alguien lee el periódico de vez en cuando y no está leyendo Corín Tellado o está leyendo Condorito, ¿no? O peor, que está viendo ¿cómo se llama? Dragon Ball Z o tontería y media, ¿no? Entonces conocerá un poco de noticias y sabrá que existe ya el grupo del G7. Así que las 7 cabezas ya existen. Y las 10 coronas son 10 reinos. Y esa organización es la Unión Europea. Pero actualmente la Unión Europea nació con 12 miembros. Bueno, no nació con 12, llegó a tener su apogeo con 12 miembros. Y por eso que la bandera tiene 12 estrellas, son los 12 principales miembros. Pero ahorita han llegado a tener hasta 25 miembros. Han llegado a juntar más naciones, todas las antiguas repúblicas soviéticas están allí. Y entonces son 25, pero los que mandan son esos 12. ¿No? Los que tienen el poder son esos 12, no los 25. Ahora, de esos 12, ya hay uno que se retiró, Inglaterra. Ya salió de la Unión Europea. ¿Cuántos quedan? 11. Falta uno más que se vaya. ¿Y cuántos van a quedar? 10, tal como dice la Escritura. Y de una de esas 10 coronas, es 10 coronas, son 10 reinos. Uno es aquel que ha tenido 3 reyes que eran 3 cuernos, pero el cuarto cuerno que despunta de esa misma cabeza es el insolente más grande de la historia humana, que Adolfo Hitler queda como bebé de pecho comparado a su maldad. El hombre, si es que podemos decirle hombre entre comillas, más malvado que haya pisado la tierra. No podemos ni siquiera imaginar cómo será este. Ese es el anticristo. Pero actualmente, hoy en día, quien gobierna Alemania, que es el único país de las 12 naciones que integran la Unión Europea, es el único país que ha tenido 3 reinos. Y el último de esos 3, Adolfo Hitler, que instauró su tercer Reich, tercer reino, es Alemania. Y actualmente quien gobierna Alemania
es Angela Merkel. Y Angela Merkel es cristiana, así que ella no puede ser el anticristo. Primero porque es mujer, y el anticristo es hombre, no es mujer. Y segundo, porque es cristiana. Yo he publicado hace algún tiempo un artículo donde ella dijo: Europa no necesita no tener inmigrantes, Europa necesita volver a ser cristiana. Y ella cuenta, en una entrevista, cuenta que su padre era pastor luterano en una Alemania comunista, cuando estaba Alemania dividida en Alemania occidental y oriental. Ellos vivían en la Alemania oriental, Alemania comunista. Así que nació siendo cristiana bajo persecución del comunismo y su padre era pastor, bajo persecución del comunismo. Así que ella es cristiana por convicción, no porque el chamo agüite en la cabeza. Por convicción, o sea, por conversión. Así que ella no puede ser el anticristo. Pero ya se van juntando las piezas. Creo que con José estaba conversando esto, porque justo era el día en que, la temporada en que estaban celebrando elecciones en Alemania, y ganó nuevamente, por cuarta vez, las elecciones Angela Merkel. Es su cuarto periodo que está desarrollando ahora, y acaba igual que en el periodo de Perú, en el año 2021. ¿Cuánto falta para el 2021? ¿No? Casi 2 años y medio, casi 3, ¿no? Muy bien. El 2021 se acaba el periodo de Angela Merkel. 4 veces ha sido reelegida. Yo no sé si es que el periodo en Alemania es de 5 años o de 4 años, pero ya 4 veces ha sido reelegida. Si es de 4 años, ¿es 4 por 4? Es de 4 años entonces, ¿no? Entonces está 16 años en el poder actualmente, reelegida una y otra vez. Pero hace una semana soltó una bomba. Angela Merkel dijo que ella no se va a presentar para una próxima reelección. Se va. Y en Alemania eso ha sido una bomba, porque inmediatamente dentro de su partido ha empezado una pugna por el poder. Y ahora, ¿quién será el próximo canciller de Alemania? Ese puede ser el anticristo. Pero el anticristo, ¿por qué va a ganar? La palabra de Dios nos enseña: porque es seductor con su lengua. No, seduce a la gente con su lengua. Y los pueblos irán detrás de él, maravillados, porque él dará solución a los problemas de la humanidad. Y entonces le entregarán todo el poder. Y cuando le entreguen todo el poder, es entonces cuando se va a quitar la careta de buena gente a lo que él es verdaderamente. Los primeros 3 años y medio de su reinado serán así. Él será la 8ª maravilla del mundo. 1, 2, 3. Como Alan García en su primer gobierno. Fuerte, fuerte, hermanos, no han desayunado. Ya llena el almuerzo. Hasta el versículo 12. De seguir con tranquilidad, ocupándonos de nuestros asuntos y trabajando con nuestras manos como lo que afecten igualitariamente Entonces los versículos anteriores nos habla acerca de que Cristo Jesús nos ayuda a vivir con dignidad humana. Pero en los versículos del 9 al 12 nos enseña cómo debemos nosotros ocuparnos. ¿De qué debemos ocuparnos en nuestras vidas? ¿No? ¿Qué dice que debemos ocuparnos? Amarnos mutuamente. ¿No? ¿Qué es amarnos mutuamente? ¿Darnos besitos? No solamente. Está bien si se quieren dar besitos, ¿no? Pero ¿qué más es amarnos mutuamente? ¿Qué más es amarnos mutuamente?
Ayudarnos unos a otros. Ayudarnos unos a otros, apoyarnos, respetarnos. Cuando digo apoyarnos, no a delinquir, apoyarnos en las cosas buenas unos a otros. ¿No? Eso es lo que está diciendo, practicar el bien con los hermanos. Y practicarlo más y más, dice. Y a vivir en, ¿qué dice? En tranquilidad. Ocupándoos en vuestros chismes, ¿dice así? No, en vuestros asuntos. No estar metiéndose en la vida de otros. Nadie. Nadie tiene el derecho a meterse en la vida de otro aquí en la iglesia. Ni siquiera yo lo hago. Nadie tiene el derecho para hacerlo. ¿Qué más dice? Trabajando con vuestras manos, como os lo tenemos ordenado, a fin de que viváis dignamente ante los de fuera y no necesitéis de nadie. ¿No? ¿Cómo se tiene que vivir? Dignamente, que es lo que les he estado diciendo desde el principio. Aprender a vivir con dignidad, la dignidad que Cristo nos da. Y no necesitemos de nadie, ¿no? Eso es progresar, eso es mejorar nuestras vidas. No es solo tener plata en el bolsillo. Todos los delincuentes andan con plata en el bolsillo, ajena, pero plata en el bolsillo. No es de ellos. Ahora, respecto a los siguientes versículos, es lo que voy a compartirles la próxima semana, porque es importante. Porque los próximos versículos nos hablan acerca del adviento de la venida de Jesús en su segunda venida. Entonces vamos a estudiarlo el próximo domingo. Martes dije, ¿por qué dije martes? Próximo domingo, ¿no? Que es ya el segundo domingo de Adviento. Entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie y recordar que estamos empezando esta semana.